Noticias al Sol. Turisteaban en RD supuestos asesinos del presidente de Haití. Fiesta para los aguacates. Fuerza del Pueblo se convierte en partido mayoritario. Organismos de salud aún no dan visto bueno a tercera dosis. Y nos dan un respiro. El Gabinete de Salud decide flexibilizar el toque de queda. Mientras el PEPCA sigue pescando en mar revuelto. Y el gobierno anuncia el próximo año escolar será presencial. Bye bye a las clases por Zoom. Bueno, definitivamente la noticia que marcó tendencia esta semana por encima de las demás ha sido el asesinato del presidente de la República de Haití, por demás país vecino de la República Dominicana, Jovenel Moïse. Hasta el momento han ocurrido algunos apresamientos en Haití, se visualizaron supuestamente unos mercenarios quienes estaban encargados pues de llevar a cabo el cometido de la vida el presidente Jovenel Moïse, aunque ellos han dicho, algunas declaraciones, que no era para matarlo la intención, ¿no? Sino que simplemente era una especie de secuestro, de una especie de captura, pero uno nunca sabrá o próximamente sabrá cuál fue la realidad de esos mercenarios al momento de penetrar la vivienda del expresidente fenecido ya Jovenel Moïse de la República de Haití. Tú sabes que ayer, y tengo que de hecho comenzar felicitando a la prensa colombiana que ha hecho periodismo de investigación en relación a este tema. Ayer el periódico El Tiempo, que es uno de los medios que ha tenido acceso a los documentos que forman parte del expediente de este caso, publicaba una versión que todavía está por confirmar, pero que no deja también de tener algunos elementos lógicos. Dice el periódico El Tiempo que un informante le habría dado una versión totalmente distinta a la que ha predominado ahora, que el hecho de que los autores de este crimen son unos mercenarios colombianos, que de hecho pasaron una parte de ellos, entraron a Haití vía República Dominicana y aquí estuvieron haciendo turismo. Vimos todas esas fotos, tanto en el Faro Colón como frente al Palacio Nacional. Eso parece, Millicent, disculpa que te interrumpa, eso parece como una especie de guión montado. Yo no sé si usted ha visto las películas de Bourne y ese tipo de películas, ¿verdad? Eso parece una película de Oliver Stone, JFK. Tú pones la foto justo el día después. Unos mercenarios, entonces se tiran fotos, hacen un supuesto turismo, ¿no? Se parece mucho a una historia verídica y pasada también que se dio de un personaje, se puede decir un personaje de nuestra historia a nivel mundial, que sale en una foto en Washington, señores, en el Palacio Nacional de Washington. Y precisamente le han dado un toque importante a eso y es como tú dices, parece un guión de película, la verdad. Sí. Bueno, pues como parte de ese guión, esa nueva versión apuntalaría a que no fueron mercenarios colombianos, sino personal de seguridad del mismo presidente quienes habrían perpetrado este crimen. Dice el informante que tuvo acceso a documentos que dan cuenta que el grupo de colombianos llegó a la escena una hora después del asesinato del presidente. Recuerden que todos los informes dicen que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado a la 1 de la mañana. Sin embargo, supuestamente hay imágenes que muestran que los mercenarios habrían llegado entre 2 y 2:30 de la madrugada y que llegaron porque ellos estaban en esa zona contratados por empresas, por 4 grandes empresas, justamente para reforzar la seguridad en el área. Digo esto, todo esto forma parte también de una versión que no tiene confirmación oficial, claro. Sí la publicó el periódico El Tiempo de Colombia. O sea, que esos mercenarios no habían ido a matar al presidente Jovenel Moïse, sino a protegerlo. Y según tanto lo que así, bueno, dicen que ellos escucharon el tiroteo en la zona y como tienen formación militar, pues acudieron a ayudar. Y tanto así dice esta versión, sí, porque una versión preliminar que tendrá que confirmarse, que ellos inclusive fueron quienes ayudaron a trasladar a la primera dama, Martín Moïse, al centro médico y que también ayudaron a que la hija de la pareja que estaba en la casa
fuera trasladada a un lugar seguro. Señores, esto no está confirmado, pero es una versión que ayer, tanto en la prensa nacional como internacional, cobró mucho cuerpo. Lo que decían de los colombianos también es que son exmilitares, ¿no? Sí, O sea, sí, que militares. son militares retirados precisamente del ejército colombiano y que pues estuvieron ¿Se pudiera involucrados. decir que son mercenarios hasta cierto punto? Quizá, bueno, lo que pasa es que la palabra mercenario tiene la catalogado de esa forma connotación por de el que están cometido haciendo que ilegal. iban a realizar, pero no realmente porque lo sean. Exacto. Bueno, en los reportes de prensa, el supuesto comando se dice que se han identificado 28 personas que pertenecían al mismo, de los cuales 26 eran colombianos, 13 de ellos militares retirados, 2 de ellos haitiano-estadounidenses, y de esta cantidad, de estas 28 personas, 20 han sido apresadas, 18 colombianos, los 2 haitiano-estadounidenses y 3 resultaron muertos a raíz de pues los sucesos de los hechos. Lo importante desde mi punto de vista que nosotros tenemos que señalar aquí desde lo que nos compete como dominicanos es dejar bien claro y estar las autoridades bien pendientes de que hasta el momento, aunque se ha comentado que ellos vinieron primero aquí a República Dominicana y demás, como debe ser natural en un territorio donde se comparten 2 naciones, lo más lógico es que el que va a un país visite a otro, y más cuando República Dominicana pues tiene algunas condiciones turísticas que permiten hacer ese montaje, como ustedes señalaban, de tratar de camuflajear las intenciones del viaje en caso de que realmente fuera como la versión que ha estado de manera más primaria circulando en los medios, que eran unos supuestos sicarios para perpetrar el hecho. Pues estas son cosas que permiten la cercanía, este tipo de cruce entre un lado y otro, pero de manera clara se ha visto hasta el momento que no hay ninguna persona dominicana involucrada en este hecho, ni ninguna intenciones de nadie del lado de República Dominicana de formar parte de este asesinato del presidente de Haití, y las autoridades nuestras deben de velar porque el proceso de investigación y todas las partes del proceso de investigación que tengan lugar en nuestro lado del territorio tenga la supervisión no solamente de las agencias internacionales que deben estar velando por el buen tratamiento del proceso de pesquisas, sino también de que nosotros estemos vigilantes de que no sea manchado ese proceso por ninguna mala intención de tirarle responsabilidad a la República Dominicana en esta situación. A ver, yo siempre me guío de unos pilares muy básicos cuando uno analiza este tipo de acontecimientos, y recuerdo que estaba releyendo ayer como por 5ª vez El Conde de Montecristo, el abate Faria, hablando con Edmond Dantes, le dice que hay una máxima jurídica muy, muy básica, y es aquella de a quién beneficia el crimen. Entonces resulta que acá hay que ver qué ganaría la República Dominicana con un evento terrible como eso, que lo único que agrega es un elemento más de inestabilidad a la nación más pobre del hemisferio occidental, de la cual nosotros somos receptores de decenas o cientos de miles de migrantes, que también esto nos propone una presión migratoria que complica estadísticas tan básicas como la mortalidad materno-infantil. Empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, la República Dominicana solo tiene que perder en un evento como ese. Ahora nos vamos a Haití. Hasta el momento, ¿quién ha sido el principal beneficiado de todo esto que ha ocurrido? El pueblo llano no es. Fíjense lo que está pasando, inclusive lo están pagando con sangre. Desde el inicio en que, por supuesto, asesinaron al presidente, fue el principal hecho de sangre que detona la crisis que estamos analizando. A nivel fáctico, sabemos que hay una proporción muy pequeña a nivel oligárquico que el mismo presidente Jovenel Moïse, antes de ser asesinado, había denunciado que estaba detrás de su cabeza. Inclusive él habló de unos empresarios del sector eléctrico, apuntándolos de manera directa. El presidente antes de ser asesinado. Lo digo en redes. Pero a nivel político, tenemos a un primer ministro que 2 días antes de la muerte del presidente había sido destituido por un decreto del presidente, y que al día de hoy ha sido inclusive hasta reconocido por los Estados Unidos de América como la persona con la capacidad, claro, institucional y real de asumir la transición. Me refiero a Claude Joseph. Entonces, que por cierto, el Senado haitiano invistió a un presidente de la República. A Joseph Lambert. A Joseph Lambert. Era el presidente del Senado. Pero resulta que
Ariel Henry, que era el que había nombrado por decreto el presidente Jovenel Moïse antes de ser asesinado. 2 días. 2 días antes. Resulta que el señor Ariel Henry manifestó a la prensa. Su último tweet. Y Henry manifestó a la prensa que Claude Joseph iba a ser su ministro de Relaciones Exteriores y que tenían que reunirse. Sí, porque de hecho él era canciller antes. Lo que pasa es que él había asumido como primer ministro interino, pero lo que se procedía entonces era que él volviera a su posición de canciller. Tú sabes, Ernesto, que... Pero brevemente, para concluir la idea, ahí ustedes se dan cuenta cómo se van moviendo los intereses alrededor de la muerte del presidente, y creo que por ahí es que se debiera iniciar. Cualquier pesquisa debe empezar por esos poderes que medran alrededor de la vida institucional y democrática de Haití, si es que se puede decir que ahí hay una vida democrática, porque ese mismo Senado que nombra al nuevo presidente, exacto, había sido prácticamente puesto inactivo desde el 2019 cuando no se realizaron las elecciones. Están pendientes las elecciones de 2/3 del Senado y de la matrícula completa de la Cámara de Diputados de Haití. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Casación, creo que así se llama, Pedro, me corriges, también cesó en sus funciones desde el año pasado. Pero se murieron 5 jueces por COVID y está ininforme, o sea, no hay funcionalidad. Pedro, todo fallido, lamentablemente. El Pedro. cuarto bate. Hermano. Activos, mi gente, buen día, pueblo dominicano, y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar aquí en la más interactiva con el Dream Team de la radio. Y voy a dar una primicia, unas informaciones más adelante con el comentario central, pero les puedo decir que ya el Departamento de Homeland Security Agency está aquí. Se enviaron unas tropas especiales a la frontera que van a incursionar en Haití. Yo lo que todavía no entiendo por qué carajo siempre hay que venir por la República Dominicana para ir para Haití. Eso que yo no entiendo. Siempre hay que venir para acá. Pero ¿cuántos vuelos internacionales hay, Pedro, a Puerto Prince? ¿Hay 3 al día nada más? Sí, pero eso vino de un portaaviones. Ese helicóptero pudo aterrizar allá fácilmente. Pero vamos a estar en los detalles de qué se va a buscar con esto. Y efectivamente, un dato muy revelador que dio ayer la primera dama, o la ex primera dama del difunto Jovenel Moïse, sobre la referencia de este tema de paramilitares y las contestaciones que se hicieron. Vamos a estar dando los detalles más adelante. En adición a lo que menciona Pedro y lo que está tocando ahora mismo Ernesto y Susi, a mí me preocupa a sobremanera cómo la prensa internacional, atención Millicent, se refiere a la República Dominicana en cuanto a esto. Un artículo de hace 5 horas que publica el New York Times recogiendo lo último que se tiene sobre el magnicidio en Haití menciona lo siguiente. Estoy citando, 5 horas tiene que se publicó este artículo. Dice, oficiales colombianos, para que sepan quiénes son los que nos están mentando al medio, oficiales colombianos confirman que algunos de los acusados salieron de Bogotá en mayo, volaron a Panamá y desde Panamá volaron a República Dominicana para cruzar hacia Haití. Yo no oigo a nadie hablando de que cruzaron por Panamá. Yo oigo que cruzaron por República Dominicana. Yo no veo fotos de ninguno de esos colombianos en Panamá, porque algunos aparentemente se hicieron escala más de varios días. Yo estoy viendo solamente fotos de la República Dominicana. Entonces, yo no quiero ser conspirador, pero parece como que en lo que se resuelve el caso, ¿por dónde estaban esa gente? Nada, estaban en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la española. El artículo de New York Times se refiere a la isla como española. Desde el principio, desde que tuve que este señor en un comunicado, Claude Joseph, que yo no sabía que él era investigador, ni sabía que era jefe de investigación forense, desde el principio que tuve que en el comunicado refiere de que los atacantes hablaban español, ya se vincula y se quiere dar un matiz a la República Dominicana. Y no se dijo, bueno, español centroamericano, no, no dijeron acento, porque para eso tiene español. Y el español, el país más cerca de Haití, un país francófono, el país más cerca de Haití es hispanoparlante. Claro. O sea que la vinculación es inmediata. Pero peor aún, los noticiarios todos reflejaron de que mercenarios o habrían salido o habrían ingresado por la República Dominicana. Y eso es lo más peligroso, señores, en un pueblo que allá han tenido los colombianos que están en Haití, porque no son todos narcotraficantes, no son todos lavadores, no son todos paramilitares. Claro, hay muchas empresas y muchos colombianos y venezolanos, suramericanos que trabajan allá. Sí, de hecho, ayer, Pedro, veíamos un video viral que a mí me conmovió mucho de un ciudadano colombiano que está en Haití y que él teme por su vida, porque ahora también pasa que lo están linchando. Ayer mataron 3 y no lo dicen en la prensa. No es gobierno, la gente se lo olvida. No, es un pueblo que, señores,
el haitiano hay que entenderlo, nada más le dieron, hablaba español, es blanco, y salieron a buscar todos los españoles que eran blancos y lo van a matar. Y Colombia tuvo que mandar aviones para sacar sus ciudadanos, porque la situación allá está invivible. O sea que es una irresponsabilidad mayor de ese primer ministro al decir esa situación que provocó todo esto y que indudablemente va a terminar afectando a la República Dominicana de una manera u otra, porque si se arma una guerra civil de ese lado, los haitianos no van a correr a tirarse al mar, es para acá que vienen. Pero peor aún, si los haitianos entienden que nosotros tuvimos que ver con eso, y esa emblemática fotografía de uno de los involucrados o de los supuestos involucrados en el Palacio Nacional, hermano, mire, usted no sabe cómo esa gente se arma una revuelta aquí mismo, no allá, no, aquí mismo, que nos puede joder. No obstante, Pedro, yo difiero de ti en el sentido de que lo que he visto hasta ahora es que el pueblo haitiano ha reaccionado con mucha cautela. El gobierno dominicano lo hizo. Eso es lo que más miedo me da. Eso es lo que más miedo. Ayer hablé con un oficial en la frontera y me dijo, chacho, aquí tenemos el culo apretado, porque lo que más miedo tenemos es que está tan. Nunca he visto esta gente tan mansa. Y tan manso, cuídate. La posadera cerrada. El agua mansa, líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Como esto, y vamos a tener de manera inmediata revueltas, protestas. Sin embargo, Haití apenas ayer fue cuando en algunas localidades se reportaron en la prensa internacional algunas manifestaciones, pero Haití ha estado en calma. Eso es verdad, hay que interpretar por qué es lo que ha pasado. Pero hablando, por ejemplo, con el pasado embajador en República Dominicana, Edwin Paraison, él señalaba que el pueblo haitiano estaba también estupefacto. O sea, el pueblo haitiano quería ver qué era lo que estaba pasando, porque uno no sabe quiénes son los autores intelectuales todavía. Los autores materiales han sido presuntamente identificados. Ya hemos hablado como también hay otra versión de que habría sido el mismo equipo de seguridad del presidente de Haití. No está claro ni siquiera quiénes son los autores materiales. Ni siquiera son los autores materiales, porque también uno se preguntaba, uno decía, pero ¿y cómo es posible que esto pasa y no se reporta ni un herido ni un muerto del equipo de seguridad del presidente Haití? Y los agentes John y Dimitri, los encargados especiales, los attachments de él, que son los que conocen sus informaciones, sus localidades, sus rutas, desaparecieron de inmediato y lo encontraron en República Dominicana, como siempre. O sea, los autores, los que saben la más información, que son los que pudieron haber dado la información para esta ejecución, de inmediato desaparecieron. Eso ya automáticamente usted sabe lo que hay. Tú sabes, Pedrito, que en materia así mismo de interpretación, y tú que manejas muy bien el tema de materia de seguridad, también me gustaría escuchar tu comentario con referencia, o sea, cómo lo interpretas la reunión que convocó la ONU de emergencia el jueves, donde dejó afuera a la República Dominicana. Eso es ese es otro mensaje. Ese es otro mensaje. Si nos dejan fuera, ¿por qué usted cree que es? Porque en algún momento otro que refería que podríamos estar involucrados. O no, o el mismo Haití pidió que no estuviéramos. Yo difiero. Yo difiero de eso, porque que no se nos olvide algo. Actualmente, en el Consejo de Seguridad de la República Dominicana no tiene presencia, punto, y se acabó. Solamente estaríamos ahí. Estuvimos antes. Solamente estaríamos ahí como miembros no permanentes si nos invitan. Entonces tú tienes 5 miembros permanentes que son los únicos que tienen poder de veto: Francia, China, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Si uno de esos 5 no nos invita a nosotros, pues no tenemos nada que buscar, aunque sea nuestro vecino. Yo no lo veo como algo malo, como que no nos hicieron el FOE a nivel internacional. Malo fuera que nosotros fuéramos uno de los 10 miembros no permanentes, que en su momento tuvimos nuestra oportunidad ya, que siempre fue un sueño del presidente Fernández, y que nos saquen. Eso fuera malo. Que aquí a la gente le gusta hacer tormentas sobre vaso de agua. Somos miembros oficiales. Pero el embajador de la República Dominicana ante Naciones Unidas dio unas declaraciones. El señor apellido Blanco, y presentó el profundo desacuerdo de la República Dominicana de que el Consejo de Seguridad se reuniera de forma privada. Y él mismo dijo que él conoce el procedimiento del Consejo de Seguridad y que respeta el procedimiento y las reglas. Pero que conforme a la magnitud de los hechos, y entendiendo que la República Dominicana es el país que está al lado, justamente al lado, no el país, no el país que está a 10.000 kilómetros. Pero por supuesto, señores, si se arma cualquier día, ¿quién es que va a intervenir y quién va a sufrir eso? Y ustedes han hablado en términos sociales y en términos políticos, pero también hay que agregar a esto la perspectiva económica. Señores, los mercados fronterizos, que tal vez para nosotros que estamos aquí en el centro del distrito, no nos representan nada. O sea, esos mercados fronterizos forman parte de la supervivencia de los dominicanos y dominicanas
dominicanas que viven en esa zona. Tienen muchísimo tiempo, desde que se produjo este magnicidio, cerrados, y están reportando pérdidas importantes. Pero había que cerrarlos. Pero no nada más los dominicanos que están en la frontera. El sector Usted sabría que la mayoría de los huevos dominicanos se ha venden estado ahí. reportando pérdidas. Yo escuchaba es más al clave alcalde para ellos que ambos ganamos, pero para ellos es un asunto inclusive hasta de pasar hambre. de supervivencia. Debido A mí me preocupa el abastecimiento de alimentos en Haití, Exacto. porque son familias pobres que dependen mucho del comprar del día a día. Claro. Entonces, al tener tanto tiempo cerrados los mercados fronterizos, pues obviamente representa una crisis más para Haití. Pero lo pongo sobre la para mesa. Haití, para nosotros. Sí, lo pongo sobre la mesa porque tanto Es para acá que vienen. tanto Guarocuya, Pedro, Susi, Ernesto hacían referencia a cómo República Dominicana no gana nada. No gana nada. Claro. O sea, nos afecta en términos sociales, Perdemos mucho. en términos El políticos. principal consumidor de huevo dominicano Es es Haití. Haití, claro que sí, es Haití. O sea, eso impacta no nada más el comercio pequeño en la frontera, tú tienes toda la razón. Eso Las impacta grandes empresas una también. fibra importante de la industria dominicana. Claro. La carne de pollo, el huevo. Eso depende en más otra medida del mercado haitiano que el dominicano. Es importante Por que lo eso sepamos. es que uno tiene que tener siempre un enfoque estratégico del tema haitiano, no tener enfoques de odio, de prejuicios ni de discriminación, porque a República Dominicana lo que le conviene es que en Haití las cosas siempre marchen bien, que estén que haya estables. paz. Ojalá, y alguien me hacía la sugerencia, ojalá República Dominicana pudiera apoyar que se invierta más en Haití, tener capital fijo en Bueno, Haití. O se sea, está a haciendo, República Dominicana lo que Milice. le conviene es que Haití se desarrolle, señores. Claro, bien. y sobre todo, como bien tú señalabas, del impacto económico de ese mercado fronterizo que pues está generando estragos especialmente para el vecino país, pero también para el empresariado dominicano y una parte de la empleomanía local que se encuentra instalada en Haití. Aquí hay una gran cantidad de empresas importantes del sector Por la zona franca industrial que están en la frontera. que se encuentran allá y que han tenido que buscar la manera, inclusive no solamente afectándoles la parte de la incertidumbre social, la parte humana que esto puede generar, sino también las pérdidas económicas que esto representa y la logística para poder traer de manera inmediata todo ese personal que se encuentra o se encontraba, los que ya están en suelo dominicano, asustados en territorio haitiano ante esta situación. Son varias las empresas locales que tienen presencia allá y que hemos tenido información de que inmediatamente ocurrió el suceso, pues tuvieron que activar, tuvieran algún tipo de viabilización o no de parte de las autoridades de ver cómo iban a sacar su personal de ahí para que no De se repatriar a toda esa gente. generara una situación de dificultad. Lo voy a tratar inclusive en mi comentario sobre la visión que debe tener la República Dominicana en las diversas aristas sobre el caso haitiano. Porque desde que primero la ONU se metió en Haití, ¿no? Con la famosa MINUSTAD, y antes era la Justad, ¿no? O sea, una serie de intervenciones que supuestamente procuraban ayudar a Haití, tanto en su nivel institucional como en el nivel de seguridad y de orden, ¿no? Y que evidentemente fracasaron. Inclusive los headquarters de la MINUSTAD estaban aquí en la República Dominicana, en el parque ahí, en el ITLA, ¿no? En el ITLA ahí por Boca Chica. Por Boca ¿no? Chica, sí. Entonces Ahí el parque cibernético, correcto. Sí. Estaban las oficinas de la MINUSTAD en la República Dominicana. Y los resultados que obtuvieron, evidentemente, fueron fatídicos, inclusive hasta de casos de violaciones, ¿no? De menores de edad, de niñas, de esas misiones supuestamente para poder ayudar a este país. Entonces, las consecuencias que se pueden generar de lo que ha ocurrido en Haití son impredecibles e indeterminables. Pero, sin embargo, yo creo que el gobierno debe de prever los diversos escenarios que pueden surgir. No solo el gobierno, sino el Estado, ¿no? La sociedad en general, me refiero, de la República Dominicana. ¿Sabes que yo decía en un comentario por otro tema? Porque Haití vive en crisis permanente, ¿no? Sí. Un Estado fallido a todas luces, siendo el país más pobre del hemisferio occidental. Siempre hay una crisis que analizar. Yo siempre me he quejado de que pareciera que vivimos de espalda a dicha realidad y reaccionamos cuando hay eventos puntuales, como ahora. Fíjense que ahora estamos todos llenos de haitianólogos, inclusive en los medios de comunicación. Se salen de la nada, es como que se reproducen, así como la verdolaga. Y resulta que en ese comentario yo decía que la MINUSTAD fue un desperdicio de más de
de 7.300 millones de dólares en Haití, que lo único que le dejó fueron enfermedades, violaciones y muertes. Entonces, es un tema de... Y ustedes mencionaban esa reunión del Consejo de Seguridad. Señores, de ahí no salió nada. Así es. De ahí no salió nada. Y cuando analizamos los que a nivel económico, como muy bien Millicent trata esa arista, que es la más importante, no lo digo porque sea economista, sino porque en términos materiales, a partir de ahí usted puede empezar a analizarlo todo. Cuando hablamos de aporte, el principal país que le aporta a la supervivencia de Haití, luego de sus propias remesas, es la República Dominicana. Es la República Dominicana y lo hemos hecho de diversas maneras, pero cuando hablamos de comercio, estamos hablando de uno de los principales socios comerciales de nuestro país, cuando no el segundo, el tercero. Me parece, y me corrige acá también Guarocuya, que hemos exportado más a Reino Unido, cuando hablamos ya de valor de nuestra exportación, que Haití, luego de la pandemia. Pero cuando analizamos a nivel, en términos reales, ahí está Haití para la República Dominicana, clave. Y nosotros, un punto también trascendental para la supervivencia inclusive de ellos. Entonces, es una crisis, amigos y amigas, que cuando la vemos en todas las ramificaciones, insisto con esto, solo le deja pérdidas a la República Dominicana y a la República de Haití. Los dos países que comparten esta isla, la Hispaniola. Entonces, hay que ver, y porque insisto en esa base, quiénes se están beneficiando de este hecho. Y dentro de esos sectores de poder que están ahora repartiéndose, arañándose la pobre cuota de bienestar que le quedaba a ese pueblo, dentro de todos esos sectores que ahora ustedes ven cómo se están matando y luchando por el poder, ahí es que está el responsable intelectual de todo este acontecimiento. Así es. Bueno, en otro tema, el presidente Luis Abinader estuvo reunido pues con el ministro de Educación esta semana en la sede del Ministerio de Educación y anunciaron que las clases se retornarán ya de forma presencial a partir del próximo mes de septiembre. Nosotros, por lo menos yo, felicito esta actitud del presidente porque ya estaba bueno. Inclusive nosotros teníamos varios meses, desde febrero, enero, promoviendo un modelo híbrido, ¿no? Semipresencial, en el que los estudiantes y las estudiantes pudieran acudir a las aulas por lo menos 2 o 3 veces por semana, como si fuera una tutoría, ¿no? Sí. Para poder ir dando seguimiento a los materiales pedagógicos y a las enseñanzas que estaban obteniendo desde el modelo a distancia. Yo me uno a esas felicitaciones, Yuri, también, porque es una necesidad para todos, principalmente los infantes, poder hacer ese acto presencial educativo, ya que definitivamente, y lo digo inclusive en carne propia, no hay posibilidad alguna de que bajo este esquema que se tuvo que hacer por la pandemia, pero que puedan captar las necesidades que necesitan los infantes a nivel de estudio. Ahora, yo identifico 2 necesidades. A eso iba a pasar. Las cosas no se decretan por anuncios, señores. Hay que hacer procesos. Yo identifico 2 necesidades. Primero, el tema de la preparación. Lo importante que es que las autoridades educativas preparen los planteles, le garanticen los elementos básicos que forman parte del protocolo sanitario de la pandemia, porque esto va para largo. Que haya agua en los baños, por lo menos. Que haya agua, señores. Que el déficit viene de antes del coronavirus. Exactamente. Que es lo terrible. Y ahora se ha agravado. Entonces, importante. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué yo lo digo? Porque cuando recientemente se hizo una propuesta para que se pudiera volver a la semipresencialidad y que fue autorizado por el Consejo Nacional de Educación, yo recuerdo que la ADP reclamaba y denunciaba que había centros que lamentablemente a nivel de infraestructura no resistían este modelo de semipresencialidad. Entonces, ojalá que con tiempo, como está pautado que sea el mes de septiembre, ojalá que con tiempo trabajemos esa parte. Y lo otro, la data, señores. Yo quiero ver cuáles fueron los indicadores de este modelo que se ha implementado y que ha costado tanto dinero. O sea, porque aquí todos partimos de un prejuicio de que no funcionó, de que los niños no aprendieron, pero yo quiero ver la data. O sea, ¿se ha evaluado eso? ¿Cuándo van a compartir esos resultados? Yo creo que eso es importante. Guarocuya y yo tenemos, desde que comenzó este año escolar, que comenzó en octubre, noviembre del año pasado, pidiendo
pidiendo la data, Sí, la pero- información, que abran los los diagnósticos. Pero nada, yo tengo mi absolutamente data. nada. Porque yo Incluso tengo- te mencionamos el viceministerio que tiene. ¿Cuál es la data Sí, tuya, yo la Ernesto? tengo. ¿Cuál es la data? ¿Qué te dice? Yo también tengo La data es que yo tuve que convertirme y ha sido un ejercicio muy bonito a nivel personal, pero no es para eso que uno paga en los colegios bastante caros que son en Santo Domingo. Bastantes. Pero yo tuve que convertirme en profesor prácticamente a tiempo completo, no solo reforzando En una carrera universitaria inmediata. de inmediato, ¿verdad que sí? Creo que me he graduado, vamos a ver las notas con el chico luego, pero el asunto es el siguiente. Pero ese eres tú, Ernesto, que ha podido Aquí- hacer eso. No, y que la calidad educativa Que tienes le el pudimos interés y el brindar al conocimiento niño no es para el que hacerlo. tuvieron los niños que viendo en televisión. Claro. Que yo dije, señores, aquí se hizo lo que se podía hacer en la realidad de un país en vías de desarrollo, Sí. pero de funcionar a nivel personal, le digo, eso no funcionó. Señores, Eso si no se apre- funcionó. Yo tuve que sentarme a dar clases de lengua española, de sociales, de naturales, matemáticas, hablando de un niño en primer grado, que esto le agarró terminando primer grado, pasando a segundo grado, a segundo curso. Gracias a Dios tiene su computadora, tiene su Tiene tablet, internet. tenía Claro. un nivel educativo de un colegio bilingüe primero, nos desencantamos, los pusimos en otro colegio y ese tampoco. Porque el asunto está no necesariamente en el colegio, es que con esa modalidad, piensen en un niñito de 6 años y luego y de cumplió menos. 7 en pandemia, no aprenden igual, Pero, se pierden Ernesto, demasiados si- elementos Pero no educativos. lo veas Pero- solo pero- por un Si tema se de edad. aprendiera Entonces, viendo papá y televisión, mamá, yo fuera ingeniero social. nuclear. Papá y mamá, Claro. con todos los compromisos que tuvimos, y eso lo sabe todo aquel que tiene un chico en una edad similar a esa, al igual que en este mismo edad, elenco. señor, en cualquier edad. Hermano, nos Cualquier edad. convertimos, Cualquier edad. tuvimos que sacrificar temas de empleo, tuvimos que sacrificar muchísimo tiempo productivo, Claro. tiempo de calidad que uno lo aprovechaba jugando con el niño para sentarlo a darle Pero clases. Pero no, ignorante. baja, ahora imagínate un niño. Entonces queremos los indicadores Pero del ahora resultado imagínate- de ahora- ese dinero brevemente, Yuri, del Sí. pueblo dominicano. Claro. El Sí. Estado tiene el deber Así de es. mostrarle al pueblo Pero para qué sirvieron esos Ernesto, cuartos. yo te voy a plantear dos escenarios. Imagínate un niño que su familia tenga una capacidad adquisitiva, pero muy por debajo del margen de la canasta básica familiar, supongamos, por ejemplo. Como la mayoría de la Como gente. la mayoría de la gente. ganen 8,000 pesos, 10,000 Entonces, pesos. entonces imagínate ese niño que tal vez no tiene una televisión. Que no la tiene. Entonces que no la tiene, ¿verdad? Entonces o tiene una sola televisión, hay varios muchachos en la casa. Claro, pero entonces Claro. el niño, yo te voy a poner el escenario, te voy a poner uno en Jaquimelle o en Matallaya y otro en Los Guaricanos. Imagina. Entonces el niño en Los Guaricanos escuchándolo por la radio, pero una platanera que pasa cada 5 minutos, ¿eh? ¿Cuál es el escenario de ese niño? Claro. ¿En ¿Qué qué calidad? hábitat se está generando el proceso, ese supuesto proceso de aprendizaje? Porque es un supuesto proceso de aprendizaje. Y Eso con padres que precisamente- tampoco, para darte Entonces, paso, Susi, sí. solamente hay, con padres y madres que tampoco tienen Que no el tienen nivel responsabilidad de formativo. esto. Por un No, lado no claro tienen que el no. nivel formativo, pueden tener la voluntad, Eso. pero no Claro. saben cómo Así fajarse es. a resolver el Pero un contenido es muy complejo. Señores. un padre que llegó a tercer grado y el niño está en sexto, ¿qué hace? Exacto. No, y hay Señores, padres que nosotros fueron a la ¿qué universidad y hacen? se graduaron y hay cosas que Que tienen no que se Bueno, no es fácil. Señores. Miren, siempre hemos Uno señalado mismo. cada vez que hablamos del tema educativo en este espacio, precisamente la desigualdad que se presenta entre los chicos que van a los centros educativos públicos y los chicos que van a los centros educativos privados, y que lo que señala Ernesto de que lo que se hizo fue lo que se pudo posible, con la claro. situación, pues siempre también lo hemos destacado, una manera de equilibrar un poco la balanza con las situaciones que habían y con las precariedades que habían y ante un panorama incierto de manera mundial, para que la desigualdad que se iba a acrecentar mucho más no fuera tan amplia y tan grande en este momento de pandemia. Nosotros nos unimos a lo que ustedes señalan de saludar, pues ahora las clases presenciales para el próximo año escolar, que sí entendemos que este ha sido un primer anuncio del presidente de la República junto al ministro Roberto Fulcar, pero ya deben de haber otras informaciones de manera posterior donde se detalle de manera amplia el plan que va a haber para este retorno a las aulas de manera presencial. Sí se detalló en la rueda de prensa que pues el presidente recibió un informe del conocimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el próximo año escolar, un informe también de la capacitación del personal docente, de los procesos de vacunación en la comunidad educativa y de los trabajos de mantenimiento y correctivos de las infraestructuras escolares y la continuación de dotación de alimento para
para todo el tema de la población escolar, así como estuvo el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión detallando los niveles de atención que están dando a los planteles y las acciones correctivas de 1.125 aulas nuevas. Entendemos que se necesita, como ustedes señalan, conocer esta data, conocer todas las informaciones que posee el Ministerio de Educación y que ya ha visto el presidente de la República y que necesita ver la población dominicana, pero también es importante que se estén presentando de cierta manera estos informes a lo interno, aunque necesitamos que se conozcan a lo externo para que la población tenga algún tipo de tranquilidad de cómo se está manejando el proceso ante un panorama incierto que nos trajo esta modalidad a distancia un poco de manera apresurada porque había que hacer algo con el año escolar y ahora va a retornar el proceso. Si todos los muchachos van a ir al mismo tiempo a la escuela, ¿cómo va a ser la vamos a escuchar a Pedro, que tiene una idea. Oye, pero tengo media hora, hermano. Pedro, tiene una idea. Si se pudiera aprender. Ven a cabina, Pedro, ven a cabina, que somos muchos. No le digan que vaya a cabina porque yo tampoco estoy en cabina. Adelante, si se pudiera aprender, uno mismo como adulto y que uno es profesional y ustedes cada quien tiene en su área, si se pudiera aprender uno viendo televisión en Discovery Channel o en History, yo fuera ingeniero nuclear. Si pudiera aprender viendo televisión, yo fuera ingeniero nuclear. El punto de Big Man, ¿tú te acuerdas astrónomo, de no se puede. El mundo de Big Man. Eso era durísimo. Pero si nos estamos matando con la edad. Y lo decía el profesor de Otto Guido Toc, siempre lo refiero. Y los japoneses del 4. Lo principal de la enseñanza no es el contenido, es la práctica y es la socialización del aprendizaje, de que el niño que quizás no sabe tanto que el otro, ve que el otro se fija, ve cómo lo hace. Esa socialización del aprendizaje es lo que adquiere que el conocimiento se pueda sostener. Sobre todo a y adherir. Pedro. Pero, porque una profesora, el que ha visto los programas, póngase a ver la clase como era. Y esto, ¿y cuántos son 2 por 4? O sea, no hay verificación, no hay retroalimentación. Claro. Y eso por más que tú quieras decir, bueno, que si funcionó, no hay, oye, ni en los más altos niveles, como bien explicaba Ernesto, las escuelas que tienen toda la metodología para poder llevarlo, ni eso pudieron aguantarlo. Y los papás tuvieron que mandar a los hijos a la escuela, porque la escuela privada puerta aquí no cerraron. No, todas se quedaron abiertas. Acudieron su clase, hermano. No llamemos engaño. Pero Pedro, tú que mencionas eso, ¿qué tú le dirías entonces a la ADP que se niega a abrir las escuelas? Eso son irresponsables. Son irresponsables porque ahora están pagando sin tener que salir. Ahora están pagando mucho más. Es bueno cobrar de gratis. No tienen que bregar con muchachos, no tienen que bregar con una escuela con calor. Entonces, no es justo de que ellos, sacrificando a los niños, la ADP son unos terroristas a iniciar las clases. Están en elecciones en la ADP, mucho tiene que ver con política. Yuri, tú sabes que me llamó mucho la atención que ahora en el tiempo que estuve fuera del país, precisamente en los Estados Unidos, en Columbus, Ohio. Saludos, Maracuya. Tiene chocolatico. Es un campo, Liz, Columbus. ¿Tú estabas cerca? No, eso no. Columbus no es un campo. Columbus es una ciudad muy grande, tiene 2 millones de habitantes. Ni de Orlando. Pero me llamó mucho la atención y al mismo tiempo inclusive... Un campo en Baní. Exacto. Mira, cuidado lo que tú vas a hablar de Baní hoy. Cuidado lo que tú vas a hablar de Baní. Tengo mitad de sangre sureña, nosotros podemos hablar de nosotros. Brevemente, me llamó la atención ver que donde estuve, que hay infantes que también tenían, para que vean, las clases, ellos no tuvieron clases presenciales, por lo menos lo que es Columbus, Ohio. Inclusive, el mecanismo que ellos llevaron la escuela pública allá, con ese círculo de personas en la cual yo estaba, niños desde 9 hasta los 14 años, fue un mecanismo también que yo dije, wow, pero esa data es bueno verla a nivel internacional para poder también ver los parámetros. Porque ¿Cómo ellos lo hicieron? Ellos tenían una plataforma donde solamente enviaban información y recibían información sin ningún tipo de interacción con nadie, simple y llanamente con la plataforma. Que a diferencia, y tengo que darle quizás el beneficio, el voto a favor de la República Dominicana, que es como decía Ernesto, se hizo lo que se pudo, pero dentro de lo que se pudo, el concepto radial y televisivo que implementó el Ministerio de Educación no fue que fue tan mal tampoco, señores, cuando tuve en comparación con los otros. Es que eso no lo sabemos. O sea, hay que ver exactamente, debe de verse a nivel internacional para nosotros también poder medir. Precisamente esto es una apreciación de la percepción que se ha podido generar, ¿no? Y que nosotros tenemos, pero realmente no tenemos
una visión objetiva porque no tenemos... Millicent sabe lo que pasó con sus chicos. Sí. Liz sabe lo que pasó con sus Clarísimo. chicos. Yo sé lo que pasó con el mío, pero no tenemos indicadores fiables que nos diga a nivel general cuál fue el desempeño de un plan que, repito, era lo posible, pero a mí no me gusta conformarme con lo posible porque se me hace muy parecido a la mediocridad. O sea, uno reconoce que no se puede pedir lo imposible, pero no es sencillamente uno quedarse sentadito y decir, bueno, esto era lo que se podía hacer cuando sabemos. Bueno, está bien, vamos a dejarle por lo menos el beneficio de la duda. Adelante, Tenemos un tiempo adelante. perfecto. Este es el momento para entonces el gobierno Exacto. asumir eso. Adelante, Mili. 15 segundos, porque no solo de educación vivimos, también de justicia, solamente para actualizar. Si te gusta a ti. Anoche, a muy tarde ¿Y de los la noche, precios? se terminó la audiencia para revisar la medida de coerción a los implicados en el caso Antipulpo, informarles a la audiencia del Sol de los Sábados que las medidas fueron ratificadas. Esta vendría siendo casi la 6ª ocasión en que estas medidas son ratificadas. ¿Cada cuánto tiempo se puede? Aunque 3 meses. hubo una Cada 3 meses. flexibilidad Gracias. en el sentido de 2 imputados, el caso de Magalis Medina Sánchez, a quien ahora se le autoriza a poder salir 2 veces a la semana en un radio de 500 metros. También leí en un periódico que a Freddy Hidalgo, pasado ministro de Salud, ese dato tengo que confirmarlo porque en otro periódico leí que no. Y por último, que hoy a las 9 de la mañana va a continuar la medida de coerción en el caso Operación Medusa, Se pone cuyo bueno. principal implicado es el ex procurador general de la República. Vámonos Ahora para sí, la calle, para la Humberto. calle. The people.